Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están, chicos? Tenemos 20 personas hasta ahorita. Vamos a ver cuántos son más, ¿ya? Melanie, Enni, Arturo, Kim, Frank, Lucía, Noemí, Nuri, Jenny, Roger, Sandra, Elizabeth, Chris, Jodelin, Yendelin, Sara, Mari y Rosmel. Son los que estamos ahorita. Hoy día, ya última clase, vamos a realizar lo que se refiere, así someramente vamos a hablar sobre las infecciones generales, en buena cuenta, pero lo que más vamos a ver son los fármacos antimicrobianos, ¿ya? Los fármacos antimicrobianos. Y un poco también cómo se suscita la resistencia antimicrobiana de las bacterias, son el mecanismo por la cual, hola Jenny, por la cual se defienden los microbios ante los antibióticos. En este rato vamos a comenzar a darles de un minuto nomás, es cuál es la importancia del uso correcto de los antibióticos, ¿ya? Y entre ellas cómo es la resistencia a los antibióticos. Esto, esto tiene un lapso de un minuto nomás, ¿ya? Vamos a verlos. Estoy haciendo ingresar a los compañeros que están recién entrando. Ya, ya están dentro. Muy bien, entonces veamos la resistencia a los antibióticos antes de comenzar nuestra clase magistral. Resistencia a antibióticos. Los antibióticos son un tipo especial de medicamentos que sirven para combatir bacterias. La lucha se da hasta el final. Cumple el tratamiento médico según horario, dosis y extensión de tratamiento. No suspendas el tratamiento aún cuando te sientas mejor. Se ha ganado una batalla, pero no la guerra. Si no lo usamos de forma correcta, las bacterias se vuelven más fuertes y generan infecciones más poderosas. No todas las enfermedades necesitan antibióticos. Los antibióticos deben tomarse solo cuando los profesionales lo prescriban. Bueno, como ustedes podrán ver, hemos visto esta clase de un introito, ¿no? Más que todo para que ustedes sepan más o menos en términos generales que los antibióticos no se deben cortar. Casualmente, siempre las dosis de medicamentos tienen un porqué, ¿ya? Mucha gente a veces, con solamente cuando ya se siente mejor, lo que hace es ya cortar el medicamento. Pero no es así, porque los medicamentos tienen el poder de regenerarse y sobre todo cuando su ADN lo dejan por ahí aislado y ese ADN se reconstituye y toma una parte del medicamento que se queda ahí en el suero o en la sangre
y lo toma, lo hace suyo, lo mete a su ADN y después cuando vienen otra vez los microbios, se meten a donde ellos y se hacen reproducir fácilmente, no se reproducen. Esa es la forma como actúan los, los microbios, las bacterias en este caso. Entonces, ahora compartamos lo que se refiere a las infecciones antimicrobianas y los fármacos antimicrobianos, por lo tanto, ¿no? Entonces tenemos nosotros que vemos que la infección, en sí la infección, es un proceso por el cual un microorganismo patógeno extraño al cuerpo invade, ingresa al organismo, ya, y se multiplica pudiendo provocar algún dueño o un daño o bajar las defensas de estas para que otras enfermedades provoquen el daño, ¿no? Generalmente la infección pueden o no pueden provocar el daño. Muchas veces sí dan, pero a veces hay las características, por las características de las bacterias, estas pueden ser transmisibles, altamente transmisibles, poco transmisibles o muy baja transmisibilidad, ¿no? Pero una vez que ya han ingresado al organismo, contienen el poder de adherirse a las células del hospedador, ¿ya? Al adherirse a todas estas células van a caminar por todo el organismo, lo que ya se llama una sepsis, ¿no? Una bacteriemia, y va a invadir los tejidos adyacentes, los tejidos del organismo, y muchas veces, el sistema inmunitario del hospedador, o sea, de la persona quien está infectada, muchas veces es evadido esa responsabilidad, ¿no? Si nosotros tenemos qué es invasión, ¿no? La capacidad del microorganismo frente al hombre, esa capacidad patógena, esa capacidad de producir enfermedad, ¿no? Es dado por microorganismos como los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, todo ser viviente que ingresa, microscópico que ingresan en la célula o tejido de la persona que está hospedando a estos microorganismos, y de ahí se van a diseminar dentro de esto, ¿no? Dentro de estos, ¿ya? Este microbio o este microorganismo, ¿ya? Cuando hay una reacción del sistema inmunitario, lo ve, desencadena un sinnúmero de complejos, ¿ya? Tras la invasión de los agentes patógenos que dañan a la persona y que es cuando ocurre la enfermedad. Entonces el paciente ya se siente decaído, el paciente puede tener algún problema de tipo de malestar general, o el paciente puede tener un problema de decaimiento, ¿ya? Entonces nosotros como seres humanos somos invadidos o somos colonizados o invadidos por los microbios, ¿ya? Entonces, entendiéndose como la colonización, como la presencia de microorganismos en la superficie del tejido del huésped, que puede ser en la superficie interna del tracto digestivo, en la parte interna del tracto digestivo, o del aparato respiratorio, o de la piel, o de las mucosas, ¿ya? En este caso, el microorganismo no causa enfermedad cuando es de piel o mucosas, generalmente no. Tiene que invadir, tiene que ingresar en esa piel, tiene que haber una irrupción de la piel o de la mucosa para que ésta pueda dejar ingresar, porque la piel, acuérdense usted que es una defensa natural, ¿no? Y la mucosa es parte de la piel, es piel también, pero sin el tejido córneo, ¿no? Entonces, al tener nosotros al estar frente a una infección, ahí viene y depende de la virulencia de este agente infeccioso, ¿no? El número de organismos y del estado de nuestras defensas naturales. O sea, si nosotros no es la misma una carga viral grande que uno, dos, tres virus, no es lo mismo una carga patógena de dos, tres, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros podríamos comer alguna comida chatarra y nos dan lo que se refiere a los menjurjes, eso que dan, ¿no? La mayonesa, la mostaza, eso.
Ahí muchas veces se ha visto que la salmonelosis está en eso, ¿no? Sobre todo en la parte del huevo. Entonces, esta mayonesa puede tener un pequeño número o un gran número de agente infeccioso. Y si tiene un pequeño número, el paciente, la paciente se va a ver menguado en su vitalidad parcialmente, ¿no? Pero si es buena cantidad de la carga infecciosa que tiene, o bacteriana o viral, entonces el paciente se va a ver más comprometido por el número de organismos, microorganismos que ingresan, ¿no? Y también depende de nuestro estado de defensa natural que tenemos, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere cuando nosotros hablamos de la clasificación de los agentes infecciosos? Bueno, tenemos unas proteínas, ¿no? Unas proteínas que se llaman priones. Estas formas son formas anormales de una proteína del anfitrión. O sea, dentro de nuestro organismo podemos tener estas proteínas anormales, ¿ya? Entonces, la proteína priónica generalmente se encuentran, saben encontrarse en las neuronas, en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. Y estas pueden sufrir un cambio de conformación que le da resistencia a las proteasas, ¿ya? Esos priones es la parte interna de nuestro organismo, pero los que entran de la parte del exterior, del ambiente, hacia nuestro interior, pueden ser los parásitos intercelulares obligados que dependen de una maquinaria metabólica de la célula anfitriona, ¿no? Para su replicación. Ya, las enfermedades transitorias, estamos hablando de los virus, ¿no? Como enfermedades transitorias también, otros no se eliminan del cuerpo y persisten en las células del anfitrión durante años y continúan multiplicándose, ¿no? O bien sobreviven de una forma muy replicativa con potencial de reactivarse más, ¿no? Por ejemplo, la varicela, la varicela es uno de los virus que se introducen en el sistema nervioso, se quedan ahí por tiempos, y este virus de la varicela, después de mucho tiempo estar dentro de nuestro tejido nervioso, va a producir, cuando el ser humano baja sus defensas, inmediatamente estas salen a través de los filamentos nerviosos del cuerpo. Y es lo que produce el famoso herpes zóster, ¿no? Entonces, estos virus son unos parásitos intracelulares obligados que tienen que estar sí o sí dentro de la célula, ¿ya? Porque agarran la máquina metabólica, como es el ADN, ¿no? ¿Para qué? Para que a través del ADN se puedan replicar, ¿ya? Las bacterias contienen paredes. Estas paredes son paredes gruesas que van a rodear la membrana, ¿no? Sobre todo las gram positivas, ¿no? O pueden tener una pared fina intercalada entre dos membranas, constituida por una bicapa de fosfolípidos. Acuérdense que la membrana, ¿cómo se llama? Membrana celular de los parásitos es una bicapa de fosfolípidos, ¿no? Después lo vamos a ir viendo cuando hablemos de bacterias. La mayor parte de las bacterias van a sintetizar, a diferencia de los virus, a diferencia de estos virus de acá, la gran mayoría de bacterias van a sintetizar su propio ADN, su ARN y proteínas, ¿ya? Pero depende mucho del anfitrión, o sea, de la persona que está invadida, para una condición de crecimiento favorable, ¿no? La persona invadida puede dar las condiciones de crecimiento favorables ante estas bacterias. Luego tenemos los hongos, protozoos, que son los famosos que se van a replicar en la forma intracelular, los hermitos y los ectoparásitos. Si hablamos de hongos, la micosis, ¿ya? Los hongos son células grandes, eucariotas, que poseen paredes celulares gruesas, ¿ya? Que contienen quitina. Y estas membranas celulares tanto contienen quitina y estos van a contener ergosterol. A raíz de esta quitina y este ergosterol es ahí donde trabajan los antimicóticos, ¿no? Crecen como levaduras o hifas, es como una especie de una
¿no? Generalmente cuando se le ve, ustedes lo van a ver de esta forma, ¿no? Son famosas levaduras o las famosas hifas, ¿no? Así se le llama, ¿no? Levaduras o hifas, y pueden producir esporas sexuadas o conilios, que también se llama. Luego tenemos lo que son los protozoos, ya los protozoarios, ya. Estos protozoarios se replican a nivel intracelular en diversas células o a nivel extracelular en el sistema urogenital, en el intestino o en la sangre. Los helmintos, que son familia de estos, son gusanos parasitarios, ¿no? Organismos multicelulares, muy diferenciados también. En algunas infecciones helmínticas, por parásitos, por gusanos, la enfermedad está causada por la respuesta inflamatoria a los huevos o a las larvas, más que a los adultos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un helminto que puede vivir mucho tiempo en el organismo, a veces se llama la Taenia solium, ¿no? Es una telia que es larga, larga, larga y tiene unos pseudópodos en la parte, ¿no? En la parte de la cara. Y allí esta tiene un botón de divisiones. Estas divisiones van a producir que solamente los huevos o las larvas o una parte de la división de estos parásitos pueda quedarse y seguir infestando. Ahí ya no se llama infección, sino infestación al hospedador. Luego tenemos los famosos ectoparásitos, ¿no? Que son insectos que se fijan y viven sobre la piel o viven en la misma piel, ¿no? Son artrópodos. Acuérdense ustedes que pueden producir enfermedades directamente dañando al ser humano o indirectamente sirviendo como vectores para la transmisión de un agente infeccioso a un anfitrión humano o una persona humana, ¿no? ¿Cómo se transmiten y cómo se diseminan los microbios? Miren ustedes, tiene que haber una puerta de entrada, ¿ya? Puede ser a través de la piel, pueden entrar a través del sistema respiratorio, inhalando, o pueden estar a través del aparato digestivo por ingestión, o puede ser por el sistema urogenital por transmisiones sexuales, y por la piel a picaduras de insectos o mordeduras de animales o por inyección, ¿no? Es la transmisión de diseminación de los microbios, ¿ya? A través de la piel, ustedes saben muy bien que la piel es una capa extensa, queratina, tiene el poder de una barrera natural, gruesa, ¿no? Entonces fácilmente no se infecta. El bajo pH de la piel, ya que es de 5.5, y la presencia de ácidos grasos hacen que el crecimiento de la microbiota que existe en la piel se deshaga, ¿no? O sea, ahorita nosotros tenemos un pocotón de microbios en la piel, por eso que nosotros se requiere mucho el lavado de manos constante, ¿no? Aunque se considera una barrera eficaz ante ciertos microorganismos, estos microorganismos se dan el lujo de atravesarla, ¿no? Un rascado de la persona hace que haya prurito, el paciente se rasca y a ingresar los microorganismos, ¿no? Tanto en el aparato digestivo también tenemos una barrera natural ¿cómo se llama? De protección, ¿no? Contra las infecciones, sobre todo por las secreciones gástricas ácidas, que son defensas naturales muy importantes, ¿no? Dentro del estómago tenemos un moco viscoso, una capa de moco viscoso. Esta va a cubrir todo el epitelio intestinal. En lo que se refiere a las enzimas pancreáticas, que son líticas, o sea, que destruyen y tienen detergentes biliares. Esas enzimas pancreáticas que están dentro como accesorios del sistema digestivo también son otra de las protecciones que tiene nuestro organismo. Los péptidos antimicrobianos de las mucosas defensivas también tenemos una flora intestinal normal, ¿ya?
que pelean por un puesto dentro del sistema digestivo ante la presencia de una ameba o de una histolítica o de una giardia, de una shigella, ¿no? Son microorganismos que van a atacar nuestra flora normal, pero la flora normal se defiende protegiendo su sitio, ¿no? Entonces, como ellos están protegiendo su sitio, el microbio viene y pasa y no puede cubrir el sitio donde está la flora normal. Otro es la secreción de la inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina, una proteína que también recubre todo el sistema digestivo y que es una de las defensas muy importantes. En cambio, en el sistema respiratorio, al ingresar, cuando los microorganismos invaden el sistema respiratorio sano, normal, ¿no? Han desarrollado mecanismos específicos para superar las defensas mucociliares. O sea, tenemos en la región, a la entrada, tanto del sistema faríngeo, nasofaríngeo y orofaríngeo, tenemos mecanismos específicos para superar la defensa, para defendernos, ¿no? Estos son los mucociliares que nos defienden de los microorganismos que invaden nuestro sistema respiratorio, ¿no? Pero estos microorganismos se las valen para poder ingresar, para destruir los macrófagos que tenemos en el sistema. Eso, por ejemplo, la famosa, el virus que tenemos actualmente, ¿no? El virus del COVID, ¿no? El coronavirus, hace que se destruyan los macrófagos tanto del sistema mucociliar como de los alvéolos, ¿ya? En lo que se refiere al sistema urogenital, casi siempre son invadidas desde la uretra, ¿no? Ingresan a través de la uretra. Entonces, las infecciones de vías urinarias pueden diseminarse en forma de subida, o sea, desde la uretra hacia arriba, es de forma retrógrada, ¿no? O desde la vejiga hasta el riñón, ¿no? Y puede causar una pielonefritis. Una pielonefritis es una inflamación del riñón, ¿ya? Que puede ser aguda, así que 2 o 3 semanas, o puede ser crónica, si pasa estas 2 o 3 semanas, que es causa principal de insuficiencia renal al final, muchas veces. ¿Cómo causan enfermedad los microorganismos? ¿Cómo es que nos producen efectos patógenos estos microorganismos, ¿no? En primer lugar, ingresan, se adhieren, se diseminan, ¿ya? Y una vez que ya están diseminados, se adhieren a las células de la persona, del anfitrión en este caso, ¿no? O entrar en ellas y causan directamente la muerte celular. O sea, entran a la célula y pueden provocar la muerte celular. Otros liberan toxinas, sobre todo los gram negativos. Las bacterias gram negativas producen toxinas que matan las células a distancia. Enzimas que degradan componentes tisulares o dañan los vasos sanguíneos y causan necrosis isquémica también, ¿no? Estos microorganismos también pueden inducir respuestas inmunitarias en el anfitrión que causan un daño tisular adicional, ¿no? Entonces, las defensas de la persona que es infectada son, las respuestas de esta defensa son necesarias para vencer la infección, pero al mismo tiempo pueden contribuir directamente a un daño tisular. Por ejemplo, hay las famosas infecciones autoinmunes, ¿no? Que un microorganismo entra, pero tiene un patrón parecido a alguna estructura nuestra, a un anticuerpo nuestro, y entonces nuestros propios anticuerpos atacan al microorganismo y atacan también a nuestras estructuras. Esto, por ejemplo, es el estreptococo beta hemolítico A, ¿no? El estreptococo beta hemolítico A se ingresa aquí a la faringe, se coloniza, ¿no? Nuestro organismo, nuestro organismo hace defensa contra ese estreptococo, ataca a ese estreptococo beta A, pero tiene, tiene una forma, hay algunas estructuras como tanto el riñón, como las articulaciones, como el corazón, la válvula del corazón, tiene algunas estructuras parecidas a este estreptococo gram positivo, el estreptococo beta hemolítico. Y entonces, una vez que nuestro organismo ha hecho anticuerpos contra ese anticuerpo beta hemolítico, inmediatamente
pueden a seguir atacando a nuestras válvulas del corazón que tienen un parecido a esas, o a nuestros riñones o nuestras articulaciones, y son las famosas fiebres reumáticas, ¿no? Que se producen a través una fagocitosis autoinmune, ¿ya? Bueno, esto es solamente para que ustedes conozcan cómo es un antibiograma y un cultivo y un antibiograma, ¿no? Se trabaja con tabletas, ¿no? Miren ustedes aquí, las tabletas de antibióticos estamos poniendo en diferentes sitios, en un agar, este es un agar chocolate o otra especie de cultivo en la cual nosotros ponemos, ¿no? Hacemos un barrido aquí de todos lo cultivamos las bacterias. Una vez que está cultivada, se le pone estos discos de antibióticos, y según si el disco se va disolviendo, se va disolviendo, se va disolviendo, ¿no? Ya quiere decir que está matando a toda esta zona, ¿no? En cambio aquí no hay nada, quiere decir que el disco que está acá se está alimentando aquí a los bichos, ¿no? En cambio aquí hay otro que es de menos cantidad. Estos son grandes, miren un radio grande, y acá son radios medianos, ¿no? Entonces miren acá un radio grande que es más de 17 milímetros y otro que es de 6 milímetros, ¿no? Que se queda ahí. Quiere decir que acá hay una gran sensibilidad, entonces quiere decir que los microorganismos son sensibles a este medicamento, y por lo tanto, al ser sensibles de estos medicamentos, están muriendo, están muriendo, están muriendo. En cambio, acá no, acá al contrario, se están alimentando con este antibiótico. Y al estar alimentando con este antibiótico, quiere decir que hay una gran resistencia. En cambio, hay otros que son menos, ¿no? El radio del círculo es poco, no es mucho. Mira, aquí más, acá son mitad, ¿no? Estos son medicamentos intermedios. Acá hay sensibilidad intermedia, y aquí en esta zona de acá no hay resistencia. Entonces, los microorganismos tienen gran resistencia y por lo tanto no los ataca estos medicamentos. Entonces, ¿qué son los antimicrobianos? Ahora ya hemos hablado, ya hemos pasado lo que se refiere a lo concerniente a las infecciones en general, ¿no? Los antimicrobianos se denominan quimioterápicos, antibióticos o antiinfecciosos. ¿Qué es una quimioterapia? ¿No? Son tratamientos de sustancias con sustancias químicas. Estas sustancias químicas antimicrobianas por vía general o sistémica, ¿no? Vía oral o vía parenteral. ¿Cuál es su labor? ¿Cuál es su objetivo? Esta generalmente está dirigida a destruir o impedir el crecimiento microbiano, ¿no? Causante de esta infección. Si entramos un poquitito a la historia, vemos que los antibióticos, o sea, los antimicrobianos de origen natural y los quimioterápicos de origen sintético, ya tenemos que son de larga data, de mucho tiempo atrás, ¿no? Los antibióticos y los quimioterápicos, que son sintéticos, este de origen natural y este de origen sintético, en sí se llaman antimicrobianos, ¿ya? En 1877, Pasteur, 1877, Pasteur y Joubert hicieron, reconocieron que algunos productos bacterianos pueden ser deleterios para otras bacterias, ¿no? En este caso, se agarró lo que se llama antibiosis, ¿no? Algunos productos bacterianos podían destruir a otras bacterias. Después, Villepin y Ward hablaron sobre la antibiosis, ¿ya? Y eran microorganismos que secretan sustancias inhibidoras. Sustancias inhibidoras. Entonces, como ustedes pueden ver, poco a poco los antibióticos
fueron vistos por el Pasteur, que hizo la penicilina. Agarró un hongo, ¿no? Bacteriano, ¿ya? Y comenzaron a matar a los mismos microorganismos gram positivos, ¿no? Que hasta ahora lo tenemos como un producto farmacéutico quimioterápico, ¿no? Que ya lo hemos puesto como antibiótico, pero quimioterápico, porque nosotros lo estamos sintetizando en algunos productos. Entonces lo estamos usando actualmente en nuestro medio. Entonces hablamos de los antimicrobianos como sustancias orgánicas que son producidas por microorganismos que fueran capaces de actuar sobre otros microorganismos a los cuales van a inhibir su crecimiento o lo van a destruir. Ojo, quiero que me entiendan esta parte, que es inhibir su crecimiento o destruirlo. Cuando una persona mata a otra persona es un homicida, ¿verdad? Ahí lo destruye, lo mata. Pero si yo me meto en una familia y esterilizo a todos para que no haya crecimiento de esa familia, a eso se llama inhibir su crecimiento, ¿no? Ya no crecen, le quito el desayuno, le quito todo su sistema de anclajes, todo su sistema para poder comer, todas esas cosas. Entonces ellos se inhiben, no crecen, y al final se destruyen propiamente, ¿no? Así actúan nuestros medicamentos. Actúan los medicamentos de esa forma. Entonces, estos antimicrobianos son pueden ser de origen sintético, pueden ser de origen biológicos, o son de origen semisintético. Lo que les estaba diciendo acá de inhibir o destruirlo, ahorita, acuérdense, porque ahorita les voy a decir la razón por la cual estoy nombrando estas palabras, ¿no? De inhibición y de destrucción. Bueno, según su origen biológico, ¿no? Entonces, hay bacterias típicas, por ejemplo, los actinomicetos, que van a producir, biológicamente, van a producir un antimicrobiano. Las sintéticas son las que nosotros, a través de la síntesis química, nosotros producimos esto a través de la síntesis química, ¿no? Y los antibióticos de base semisintéticos son los que actúan sobre el núcleo base del antibiótico producido por el organismo. El microorganismo produce un antibiótico, ¿ya? Y nosotros, en posición más adecuada, radicales, nosotros vamos a obtener, por síntesis, vamos a tener los antimicrobianos. Sobre todo lo que se refiere a microorganismos, a antibióticos. Entonces, por forma sintética, vamos a utilizar estos microorganismos porque estamos utilizando desde su núcleo, estamos sintetizando medicamentos. Según el espectro de acción, ¿no? Espectro quiere decir la capacidad de acción, si es a un microorganismo, 2 microorganismos, 10 microorganismos, 100 microorganismos. Los medicamentos que son de amplio espectro, ¿no? Son los medicamentos que actúan sobre muchos microbios. Los de amplio espectro, cuando nosotros nos nombran de amplio espectro, es porque están en muchos, actúan sobre muchos microbios, ¿no? Los de espectro menos amplio o intermedio son, por ejemplo, las penicilinas y los macrólidos, en cambio los de amplio espectro son la clorafenicol y la tetraciclina. Y los de corto espectro son las polimicinas, ¿no? Corto espectro. Entonces, si nosotros hablamos de los antimicrobianos, ya, el tipo de microorganismos sobre el que actúan, si nosotros hablamos, por ejemplo, antiprotozoarios, como por ejemplo el metronidazol, los antibacterianos, la meticilina, los antivirales o antivíricos, el foscarnet,
los antifúngicos o antimicóticos, anfotericina B. ¿Ya? Nosotros hablamos del tipo de microorganismo sobre el cual actúan. Entonces, los antimicrobianos, efectos sobre las bacterias, dependen del antibiótico y de la especie, ¿no? Los antimicrobianos van a actuar sobre la especie. Y es aquí donde yo les decía antes, cuando hablamos de inhibir o destruir, ¿ya? Acá tenemos lo que nosotros estábamos hablando. Los antimicrobianos pueden ser bactericidas, homicidas, ¿se acuerdan lo que decía yo? Homicidas, ¿no? Son destrucción de las bacterias. Entonces, por eso se llaman bactericidas. Ya, son bactericidas, por ejemplo, la polimixina, bactericida sobre el Haemophilus influenzae, sin precisar, ¿no? Haemophilus. ¿Ya? En cambio, los bacteriostáticos detienen el crecimiento. Estática quiere decir detención, ¿no? Entonces, los bacteriostáticos detienen el crecimiento. Por ejemplo, las cefaloporinas sobre las pseudomonas sin precisar. Aquí, al destruir las bacterias, que son las polimicinas, ya, que son bactericidas sobre el Haemophilus, ¿no? Por ejemplo, el Haemophilus actúa sobre los inmunodeprimidos, la gente inmunodeprimida, ¿no? Actúan sobre la gente que puede tener SIDA o la gente que puede ser de mayor de edad, mayores de 65 años, o pueden tener los que tienen problemas de cáncer, o pueden tener el VIH, por ejemplo, que son inmunodeprimidos, ¿no? Entonces, sobre la polimixina puede actuar muy bien los beta-lactámicos, los aminoglucósidos, los polipéptidos y la fosfomicina. Ahora, ¿cómo actúan sobre el gran positivo o el gran negativo? Ahorita lo vamos a ver. En cambio, las cefaloporinas van a detener las pseudomonas sin precisar, ¿no? Como un mecanismo de defensa, ¿no? Ahí tenemos la sulfamida, la tetraciclina, el clorafenicol, los macrólidos. Entonces, habíamos hablado que el efecto dentro de la clasificación de los antimicrobianos era un efecto bacteriostático que inhibe el crecimiento o un efecto bactericida de acción letal, que mata el microbio. Uno mata, destruye, y el otro lo inhibe, ¿no? Ahora, dentro de esta clasificación de los microorganismos antimicrobianos, tenemos la estructura química, según su estructura química, según su espectro de acción. Habíamos hablado de espectro de acción. Si este medicamento actúa sobre uno, dos, tres microorganismos, ¿no? Es de poco espectro, o actúa sobre una gran cantidad de microorganismos, y a eso se llama de amplio espectro. ¿Ya? Mecanismo de acción. Entonces, aquí en el mecanismo de acción podemos detenernos un poquito y hablar sobre la síntesis. Esperen un ratito, por favor. Como estábamos hablando, entonces inhiben la síntesis de la pared celular del microorganismo, hacen que se altere la permeabilidad en la membrana celular del microorganismo, actúan inhibiendo la síntesis de proteínas. Ustedes saben que para formar la pared celular necesitan proteínas, y también inhiben la síntesis del DNA y RNA, que son los ácidos nucleicos. La clasificación en función al sitio de acción, entonces actúa sobre, igual, ¿no? Sobre el sitio de acción, sobre la pared celular, síntesis proteica, síntesis de ácido nucleico, y sobre los inhibidores de los metabólicos. Entonces miren ustedes este slide muy interesante. Este es un microorganismo tipo, ¿no? Que tiene aquí grueso, esta parte gruesa, esta es la parte de la pared,
pared celular. Dentro de ellos, el rojito que ustedes están viendo aquí, esa es la membrana celular. Y acá tiene todo el complejo metabólico, que es el ADN, ¿no? O que puede ser de cadena simple un ARN, ¿ya? Y tiene, esto es todo el microorganismo, Entonces, muchas veces, cómo actúan cómo actúa sobre la pared celular. Aquí actúa, ¿no? Puede inhibir la síntesis de la pared celular. Acá inhibe la síntesis de la pared celular. Inhibe o rompe la función de la membrana sobre las células. Acuérdense que habíamos dicho que era una fosfolípido. Fosfolípido. ¿Ya? Estas son las cadenas fosfolipídicas en la membrana celular. Actúa sobre el ácido fólico, que son metabolitos. Ácido fólico. Actúa sobre el ribosoma. El ribosoma es el que viene así más o menos el ribosoma, y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Este es de 30, así se llama un ribosoma del microorganismo, porque el ser humano también tiene ribosoma, y son los que hacen la cadena de ARN, y este de 50. Entonces, este ribosoma, para poder hacer esta pared que está aquí, entonces los ribosomas actúan sobre los aminoácidos, y al actuar sobre los aminoácidos van a comenzar a hacer proteínas, ¿no? Estos aminoácidos van a formarse proteínas. Una cadena GCT, ¿no? Entonces estas cadenas van a hacer que haya una formación de la pared. Entonces actúan inhibiendo la pared o de la síntesis, ¿no? De la pared celular. Inhibe el núcleo del ácido nucleico, tanto del DNA como RNA. El DNA, para sintetizarse, se tienen que juntar. En cambio, acá los medicamentos que tenemos, los antimicrobianos, los abren, ¿no? Abren, ya no se pueden sintetizar. Y los ribosomas que habíamos dicho acá, ¿no? Inhiben las proteínas sintéticas. A raíz de esto se forman proteínas sintéticas, ¿no? Miren, ácido fólico sobre la membrana celular, sobre la pared celular, sobre el DNA, sobre las proteínas, la síntesis de la proteína. Sobre todo eso, fíjense ustedes, han trabajado los médicos que son, que hacen investigación, ¿no? Hacen investigación, ya, entonces, al hacer investigación, ya tienen cómo malograr el sistema antimicrobiano, ¿ya? Entonces tenemos aquí otro igual, ¿no? Cómo interferimos a la biosíntesis de la pared, acá a esta pared, síntesis de la pared. Por ejemplo, tenemos quiénes son los que actúan sobre esta pared. Tenemos la cicloserina, tenemos la vancomicina, bacitracina, penicilinas, la cefalosporina, los monobactams y la carbapenem. Ya, todos ellos actúan sobre la pared celular. Sobre la pared celular. Lo destruye esta pared celular. Y al destruirlos, sobre todo, acuérdense que los gram positivos son los que tienen esta pared celular, los gram positivos. Luego actúan sobre la segunda capa, que es la membrana citoplasmática, ¿no? La membrana citoplasmática, la membrana celular, actúan sobre ellas también, ¿ya? Hay mecanismos de membrana celular, ¿ya? Otro es el mecanismo de la síntesis de proteína, que actúan aquí a este nivel de los ribosomas. ¿Se acuerda que hablábamos 50-30? ¿No? Ahí la síntesis de proteína, sobre todo de las unidades 50, que destruye esta parte, o de la unidad 30, que destruye esta parte, que son estos, ¿no? Que actúan sobre el nivel de los 30S. Así se llama, 30S y 50S de los ribosomas. Entonces, la síntesis de proteínas son inhibidores de las unidades 50S. Tenemos la eritromicina, que son los macrólidos, la
el cloranfenicol, la clindamicina y la lincomicina. Y los que actúan matando al microorganismo a través de la inhibición de la síntesis de proteína 30S son las tetraciclinas, las espectinomicinas, estreptomicina, gentamicina, que son los que actúan sobre esta síntesis proteínas aminoglucósidos, gentamicina, candamicina, amicacina y los nitrofuranos, ¿ya? Síntesis de proteína, ya formación de las proteínas a este nivel, la mucopirosina y la puromicina. Y los que actúan a nivel de RNA y DNA son el ácido nalidíxico, la ciprofloxacina y la novobiosina, son lo que son los quinolonas al final. Acuérdense que los que tienen pared gruesa son los gram positivos, los que tienen doble pared son los gram negativos, pero los gram negativos tienen toxinas, y esas toxinas son las que provocan muchas veces daño al ser humano. Entonces vamos a hablar un poquito de los beta-lactámicos, la familia de los antibióticos, beta-lactámicos, los glucopéptidos, la bacitracina y la polimicina, que son polipéptidos, lipopéptidos, daptomicina, la INH, tianamida, etambutol, que son antituberculostáticos. Ya, ¿cuáles son el lugar de acción de estos, de cada uno de estos que actúan a nivel de la pared celular? Es en la unión de la síntesis de las proteínas, ¿no? Ya hay en la pared bacteriana hay unos receptores y a nivel de esa van a destruirlo, ¿no? Van a destruirlo. Los glucopéptidos impiden la elongación de esta pared celular. ¿No? Los polipéptidos como la bacitracina, polimexina, a nivel de la membrana, ¿no? Citoplasmática bacteriana inhibe el transporte de los precursores de estas proteínas. La daptomicina despolariza a la membrana, lo tiene despolarizado y no ingresan sustancias. Y los antituberculosos inhiben las proteínas de ácido micólico, igual de las paredes bacterianas. Los inhibidores de la beta-lactamasa, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los inhibidores de la beta-lactamasa? Amoxicilina con ácido clavulânico también, ¿no? Ya, la resistencia de las bacterias a los antibióticos beta-lactámicos se debe a la producción de beta-lactamasas. El ácido clavulânico, el sulbactán y el tazobactán, inhibidores de la beta-lactamasas. La penicilina, por ejemplo, hay bacterias que ya le hacen resistencia a la penicilina, ¿no? ¿Y por qué hacen resistencia a la penicilina? Porque las bacterias tienen un beta-lactamasa, ¿ya? Es una enzima, ¿ya? Esta enzima beta-lactamasa es la que va a hacer que los antibióticos tengan resistencia a los antibióticos, los microorganismos tengan resistencia a estos antibióticos. Pero tenemos en nuestro medio el ácido clavulânico, el sulbactán, el tazobactán, que son inhibidores de esta beta-lactamasa, ¿no? Por sí mismos son relativamente inactivos, pero en combinación con algunas penicilinas. En relación con algunas penicilinas, como la ampicilina, la amoxicilina, la ticarcilina, la piperacilina, todos ellos, todas estas penicilinas, poseen una actividad en infecciones por cepas productoras de beta-lactamasa y las cuales se van a unir a las enzimas de forma irreversible, ¿no? Se unen a las enzimas irreversibles y comienzan a destruir a las bacterias. Los tipos de beta-lactámicos tenemos penicilinas, las cefaloporinas, los carbapenémicos y los monobactalámicos. Más o menos acá su estructura, ¿no? Su estructura dentro del organismo, ¿no? Entonces tenemos, dentro de las penicilinas, tenemos
penicilinas naturales, la benzilpenicilina, penicilina G, fenoximetilpenicilina, penicilina oral, que es la penicilina B. Tenemos el estreptococo de actividad, por ejemplo, el estreptococo beta hemolítico, que ya les había del grupo A, que habíamos hablado de acá de la garganta, que muchas veces se mete y provoca la artritis reumatoidea. Y la mayoría de estreptococo, esta es la penicilina, ¿no? El meningococo y la mayoría de anaerobios eran positivos. Limitada frente a, entonces, estas penicilinas naturales o penicilinas orales están limitadas frente al estafilococo y es muy pobre en las bacterias gram negativas, ¿no? En aerobios y anaerobios, muy poco. O sea, la penicilina no es para gram negativos, es para gram positivos. Meningococo, mayoría anaerobios, y los estreptococo beta hemolítico. Hay otra que el antibiótico es la penicilina resistente a las penicilinasas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay algunos microbios hacen una resistencia por penicilinas, por una enzima que se llama penicilinasa. ¿Ya? Estos antibióticos son la metilcilina, oxacilina, cloxacilina, la dicloxacilina, ¿no? Que son familias de la dicloxacilina, que tienen mucha actividad frente a los estafilococos. La penicilina de amplio espectro, que son ya sintetizadas, ampiamoxicarbenicicilina, ¿no? Los aminopenicilinas son de amplio espectro y tienen una actividad justo similares a las penicilinas, ¿ya? Justo acá, ¿no? A este nivel. Los beta-lactámicos más inhibidores de la beta-lactamasa, ampi y sulbactam, amoxicilina ciclobulánico, piperacina y tazobactam, ¿no? También igualito, tienen una buena actividad frente a estafilococos productores de beta-lactamasas y algunos de los igualitos de los gram negativos, ¿no? De las bacterias gram negativas, ¿ya? En lo que se refiere a las cefalosporinas, tiene la misma acción que las penicilinas, pero muestra un espectro más amplio, sobre todo para las bacterias gram negativas, ¿ya? Entonces, acuérdense que las penicilinas solamente actúan contra los gram positivos. En cambio, las cefalosporinas, llámese la de primera, segunda, tercera generación, tienen un espectro un poquito más amplio, ¿ya? Son resistentes a muchas beta-lactamasas. O sea, ¿qué quiere decir? Que muchas bacterias hacen beta-lactamasas, ¿no? Beta-lactamasas, que son enzimas que se defienden contra los antibióticos. Entonces, estas beta-lactamasas son también la ciprofloxacina, perdón, las cefalosporinas. Las cefalosporinas hacen que estas beta-lactamasas se destruyan, ¿ya? Y están dotadas de una semivida más prolongada. Las cefalosporinas dan mayor efecto que la misma penicilina. Tienen la misma acción, pero es mayor. Incluso que cuando la penicilina cae mal, aquí también hay otro de los cosas, ¿no? La reacción alérgica medicamentosa, cuando una penicilina cae mal, hace una reacción alérgica medicamentosa a un paciente, puede haber también una reacción alérgica cruzada con la cefalosporina, ¿no? La de primera generación, que son para gram positivos exclusivamente y algunas enterobacterias, tenemos las conocidas cefalotina, cefazolina, cefadroxilo, ya, esas son las más conocidas, y la cefalexina también, ¿no? Que utilizamos. La de segunda generación tenemos, pero esta segunda generación es para gram negativos, no pseudomonas, y la gran mayoría de gram positivos. Tenemos el cefaclor, la cefuroxima, ¿no? Cefoxistima. ¿Ya? Esos son la segunda generación. La de tercera generación tenemos que son ya para gram negativos, igual que la segunda generación. Ese micro, por favor. Ah, ¿te refieres a...? Ese micro. Los de tercera generación ya es una generación antiseudomónica, o sea, para pseudomonas, ¿no? Y tiene gran
acción sobre los gram negativos y mayor sobre los gram positivos. Cefixima, cefotaxima, ceftriaxona, lo que utilizamos mucho, ¿no? La ceftazidima, que son la tercera generación antipseudomónica, ceftazidima. Y la última generación que ha salido ahora, último, que es mucho mayor sobre las pseudomonas, ¿no? Viene en nuestro medio conocido como la cefepima, ¿no? Tiene un amplio espectro ya de la cefepima sobre el gram positivo y gram negativo, parecida a la ceftriaxona, pero mucho mejor, amplio, mucho mejor espectro tiene, ¿ya? Mucho mejor espectro sobre gram positivos y gram negativos. En cambio, la tercera generación antipseudomónica solo es exclusivamente para pseudomonas, ¿no? La ceftazidima. Pero la cuarta generación, que es la antipseudomónica, tiene un amplio espectro, gram positivo y gram negativo, que es la cefepima. Los carbapenems y los monobactams, ya tenemos estos actúan, los monobactámicos actúan sobre los gram negativos aeróbicos. ¿Ya? Dentro de los monobactams y los carbapenems conocemos a la vancomicina y la teicoplanina. Estos intervienen en la síntesis de la pared celular también, o sea, gram positivos, ¿no? Gram positivos, mediante la unión de los residuos de alanina y de alanina, ¿ya? Evita la incorporación posterior de nuevas unidades en la pared celular. O sea, ya no permiten que haya unas subunidades en la pared celular. Son activos solamente frente a gram positivos, como la penicilina. ¿Se acuerdan ustedes que la penicilina es solamente gram positivos? En cambio, la ceftriaxona sí es gram positivos y gram negativos, ¿no? ¿Ya? Y su administración de la vancomicina y la teicoplanina, que la que más se utiliza la vancomicina, es de la administración intravascular, endovenosa. La vancomicina se utiliza ampliamente para el tratamiento de infecciones causadas por el estafilococo resistente a la penicilina, a la meticilina. Entonces, los carbapenémicos tenemos gram positivos, gram negativos, el imipenem, el meropenem, el doripenem, que son los más conocidos en nuestro medio. Entonces, esta vancomicina y entonces ya actúan sobre las paredes celulares y evitan que se incorpore posteriormente subunidades en la pared celular del microbio y son activos solo a gram positivos, ¿no? Acá, esta estructura que se llama ribosoma, 30S, que es el más chiquito, y 50S, lo que es más grande. ¿Y para qué sirve este ribosoma? Nos acordamos de nuestro curso de biología, ¿no? En la que a nivel celular, intracelular, tenemos pequeños organelos, ¿no? Microorganelos. Esos microorganelos, uno de ellos es el que sintetiza las proteínas. Estos son GES, GA, UC, GGC, son aminoácidos. Estos aminoácidos van corriendo aquí por un ARN mensajero. Este de acá que ustedes están viendo es un ARN mensajero. ¿Ya? Entonces, este ARN mensajero, todo esto que ven acá ustedes son el ARN mensajero, ¿no? Se meten a la subunidad 30S del ribosoma, este es el ribosoma, ¿ya? Y este ribosoma comienza a formar proteínas a través de esta estructura 30S. Entonces, cuando nosotros queremos atacar sobre la síntesis proteica, vamos a atacar a la formación de la síntesis proteica que está dado por los ribosomas. Ya, entonces aquí hay muchos medicamentos que actúan sobre este nivel. Tenemos los aminoglucósidos, ¿no? Tipo gentamicina, tipo candamicina, tipo amicacina. Tenemos las tetraciclinas, los macrólidos, las lincomicinas o lincosamidas.
tenemos el cloranfenicol, la mupirocina, tenemos el ácido fusídico, ¿no? Y otros muchos medicamentos que no vemos en nuestro medio, ¿no? Entonces tiene una acción, miren ustedes, los aminoglucósidos actúan sobre el 30S y las oxazolidonas actúan sobre el 50S y tienen acción bactericida, o sea, quiere decir que tanto los aminoglucósidos como las oxazolidonas actúan sobre estos dos niveles, matando. En cambio, las lincosamidas, las tetraciclinas, los macrólidos, el cloranfenicol y la tigecilina o tigeciclina, ¿no? Van a actuar inhibiendo, o sea, se van a interponer ante estos aminoácidos, ¿no? Ante estos aminoácidos y los van a bloquear, van a ver para que no salga una proteína o en su efecto lo va a deteriorar para que salga una proteína defectuosa. Miren ustedes acá los antibióticos. Tenemos como aminoglucósidos la streptomicina, kanamicina, gentamicina, tobramicina y amicacina. No se administran solo generalmente estos, no. Estos deben administrarse asociados a unos beta-lactámicos para los bacilos gram negativos. Por ejemplo, tenemos, acuérdense ustedes que los estafilococos y estreptococos van a producir una endocarditis, ¿ya? La streptomicina es activa frente a las micobacterias. Luego tenemos los macrólidos. Macrólidos son compuestos grandes. La eritromicina, la claritromicina, la citromicina, que hemos estado utilizando, son antibióticos de amplio espectro frente a los gram positivos y algunos gram negativos, ¿no? Como Neisseria, Legionella, Mycoplasma. Este Mycoplasma se ingresa dentro de la cavidad de la célula, ¿no? La clamidofila, treponema de la sífilis, ¿se acuerdan de la sífilis? Y la riqueza, ¿no? La claritromicina y la citromicina son muy activas frente a algunas micobacterias también. La clindamicina y lincosamidas, que son la clindamicina y la lincomicina, son de amplio espectro frente a células gram positivas y anaerobios. No son buenos, la lincomicina no son buenos en las bacilos gram negativos, en las bacterias gram negativas. La tetraciclina, ciclina y la minociclina, que no son penicilinas, ojo, no son penicilinas, son tetraciclinas, son antibióticos de amplio espectro, con actividad similar a los macrólidos, o sea, la eritromicina, la claritromicina y la citromicina. El cloranfenicol tiene un amplio espectro semejante a los, ¿cómo se llama? A los de tratamiento que inhiben la síntesis proteica, ¿no? Ya, a las tetraciclinas, ¿no? Que inhiben la síntesis proteica en médula ósea de los humanos, ¿no? Sobre todo cuando está provocado por una anemia aplásica. Los inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, entonces tenemos aquí los inhibidores de la topoisomerasas. Esto ya es para ver lo que es todo lo que se refiere a los ácidos nucleicos ADN y ARN. Actúan sobre esto, ¿no? O sea, actúan sobre el ADN y ARN. La quinolona, las rifampicinas y el metronidazol, que actúa sobre los metabolitos citotóxicos que alteran el ADN bacteriano. Las quinolonas ya ácido anhidríxico de amplio espectro, ciprofloxacina, levofloxacina y la ofloxacina son de amplio espectro, y el espectro reducido es el ácido anhidríxico, y el espectro ampliado ya tenemos otros, tenemos otros que recién últimamente han salido, que una de ellas, la más conocida en nuestro medio, es la moxifloxacilina, ¿no? La rifampicina y el metronidazol, ¿no? Tenemos que la rifampicina trabaja bastante, tiene una buena acción sobre
la Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Muy buena acción sobre esta bacteria tiene. La rifampicina y todo lo que son las células gram positivas anaeróbicos, ¿no? Estafilococo y enterococos. Pero no son buenos para los bacilos gram negativos, son los gram positivos aerobios, ¿no? En cambio, el metronidazol sí actúa bastante sobre la vaginitis, sobre la mebiasis y las giardias, los protozoos, infecciones graves por anaerobios, y no tiene actividad sobre las bacterias aeróbicas o anaeróbicas facultativas. La sulfametoxazol y el trimetoprim inhiben la síntesis del ácido fólico, a ese nivel trabaja, inhibiendo el ácido fólico, ¿ya? Tiene una gran actividad frente a gram positivos y gram negativos sobre algunos protozoos, y cuando se utiliza el trimetoprim con sulfametoxazol como clotrimazol o trimoxazol, ¿ya? Actúan muy bien sobre las infecciones del tracto urinario agudas y crónicas, sobre las infecciones del tracto respiratorio inferior, sobre la otitis media, sobre la gonorrea no complicada también, ¿no? Y la neumocitis carini, ¿ya? A este nivel actúan las sulfamidas y el trimetoprim. Miren acá, igual, ¿no? Es otra síntesis, un resumen de lo que ya estábamos hablando anteriormente, ¿no? La síntesis de las proteínas, cómo destruimos estas proteínas con las penicilinas, cefalosporinas, monobactam y vancomicinas. Destruyen a la pared, destruyen. En cambio, lo que no destruyen, pero sí inhiben a esta pared de la membrana, son las polymicinas y la daptomicina, sobre todo a la estructura de la membrana. Otro que inhiben la síntesis de las proteínas son los macrólidos, la cloramfenicol y el clindamicina. Los que actúan sobre el DNA y RNA, ¿no? Son las quinolonas y las rifampicinas. Y las que actúan sobre el ácido fólico es la sulfametoxazol, trimetoprim, cotrimoxazol. Y algunos antivirales, ¿no? De los antivirales, acuérdense que los antivirales ingresan a nuestro organismo, se adhieren a las células de la mucosa, vienen aquí, se adhieren, atacan, ¿no? Atacan a esta célula, entran a través de los mecanismos que tienen ¿cómo se llama? Adenosín trifosfato, ¿no? Que son fijadores, se pegan a unos receptores e ingresan, se degranulan, ¿no? Botan todo su capa y se quedan como ARN o ADN, ARN, ¿no? Que son proteínas, ya que son la molécula de ADN o ARN del virus, y se va a copiar en el mecanismo que produce nuestro organismo, ¿no? Nuestro organismo tiene una maquinaria que va a producir, va a juntar los ADN y ARN, ¿no? En cambio aquí este virus va a hacer eso, va a pegarse a nuestra maquinaria, ¿no? Que forma ADN y ARN, y va, ¿para qué? Para hacer sus hijas, ¿no? Va a haber proteínas virales también, y van a ser sus hijas, y van a salir nuevos, ya en gran cantidad, esto es el ensamblaje que se llama, ¿no? Entonces, en unión, se unen, penetran, pierden su envoltura, se replican y forman proteínas virales, se ensamblan otra vez y salen, se libera el virión, ¿no? Virión. Así se llama el virión de los antivirales. Bueno, los principales antivirales tenemos los conocidos aciclovir, fanciclovir, el ganciclovir, son los más conocidos, y el amidubine, ¿no? Que son estos. El aciclovir para el herpes simple, varicela zoster, el fanciclovir también, herpes simple, varicela zoster,
el ganciclovir, el citomegalovirus y la lamivudine, hepatitis crónica, ¿no? Otra última que han salido también, que es el Tamiflu, es el oseltamivir, ¿no? Que es para la influenza. Son influenza. Entonces, estamos hablando ahora que qué es un antimicrobiano, ya como resumen, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia de los microorganismos? El microorganismo se defiende y necesita no morir, ¿ya? Entonces, hay una producción de activantes, o sea, las beta-lactamasas, ¿no? Habíamos hablado que las beta-lactamasas eran una solución enzimática de los microorganismos para defender e inactivar a las penicilinas, ¿no? A todos los antibióticos. Alteración de la pared de membrana que impide la penetración del antibiótico. ¿Qué quiere decir? Que si el antibiótico ataca su membrana, ataca su pared, entonces estos bandidos lo que hacen es transformar, alterar su pared, por ponerlo en forma diferente para que el antibiótico no entre dentro de ellos y lo destruya, ¿ya? Alterar la diana sobre la que actúan los antimicrobianos. Por ejemplo, si tienen dentro sus ribosomas, lo transforman sus ribosomas, transforman su ácido fólico, de tal forma que alteran esas dianas sobre lo que actúan los antimicrobianos. Y también modifican el sistema enzimático de la bacteria. Esos son mecanismos de resistencia de los microorganismos, ¿ya? La resistencia transmisible, transferencia del material genético sin ser descendientes. Ojo, miren ustedes ¿a qué se refiere esto? Les voy a dar una razón por la cual ustedes generalmente deben cumplir con los antibióticos, sus días. Miren ustedes, en el primer día que yo le estoy dando un antibiótico a una persona, mejor nos vamos a la pizarra, ¿ya? Miren ustedes, el primer día, el segundo día, hasta el tercer día, generalmente, si yo doy un antibiótico un bactericida, soy un bactericida a un microorganismo, a este microorganismo. ¿Qué hace el bactericida? Destruye, ¿verdad? Mata. Los mata. Rompe. Se rompe su pared, se rompe su membrana, se rompe sus ácidos nucleótidos, ¿no? Entonces ellos están por pedazos por todos sitios. Ese es al tercer día. Por eso que ahí a esa hora ya cae la fiebre, ya no hay fiebre, ya no hay malestar, ya estamos tranquilos. Pero acuérdense ustedes que ha quedado rezago de ellos, rezago de estas bacterias. Y esto se da entre el cuarto, quinto, sexto y séptimo día. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre? Que ha quedado ya el antibiótico, si le hemos dado al tercer, cuarto día que ya destruyó todo, ¿no? El antibiótico, acuérdense ustedes que tiene unos metabolitos, y esos metabolitos al final van a ser transformados en el hígado y van a ser botados, ¿no? Van a ser botados por la orina. Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros interrumpimos aquí? Porque el paciente ya está bien, ya, ¿para qué quiero más? Si el paciente ya está bien, ya no tiene gripe, ¿no? Ya no tengo dolor, ya no tiene dolor, no, ya no tiene malestar, ya estás mejor, ya no fiebre, ya nada, entonces ya, nosotros, ya, ¿para qué vas a tomar más antibiótico? No, es malo tanto antibiótico, que no sé cuánto, es lo que dicen las mamás, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que
estos células nucleótidas, ADN, ARN que han quedado botados por acá, son miles que no han sido destruidos, miles que no han sido todavía eliminados y están dando vuelta en el torrente sanguíneo porque no nos dio la gana de que nuestro hijo, nuestra madre, nuestro padre tomen por 7 días el antibiótico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como estos han quedado así, estos ya ADN del microbio, este ADN hace que esta estructura ingrese aquí y se pegue a su pared. Ellos en un proceso de defensa, ellos ingresan al ARN o al ADN, se incorporan al ARN o ADN, se incorporan ahí. De tal forma que por ahí una célula no ha muerto, una bacteria se está reconstituyendo, o ingresan nuevas bacterias, ¿no? Nuevas, o estas que están aquí reconstituyéndose. Este nucleótido ingresa acá adentro. Ingresa dentro del microorganismo y comienza a formar una capa a raíz de sus ARN o a raíz de el que hace las proteínas, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es el nucleótido que están formando acá? Y a través de esto hacen sus proteínas y comienzan a hacer proteínas justo casualmente contra este antibiótico. Justo. Y entonces ellos comienzan a formar una capa protectora. Y el que ingresa también le forma, porque como estos de acá al toque nomás ingresan, como diciendo que son muertitos que están llevando una codificación, están llevándole a este microorganismo, le están llevando una noticia, ¿no? Así nos ha atacado el antibiótico y nos ha matado. Entonces, hagámosle una contra, ¿no? Una contra ese antibiótico. Entonces, ¿qué pasa? Que le hacen la contra al antibiótico y comienzan a formarse nuevas estructuras fuera de ella. Miren todo lo que ocasionamos nosotros por no dar un tratamiento adecuado, completo. Todo lo que forman, se forma posteriormente y a esto se llama. Entonces cuando llega otra vez, ay no, recayó, hoy recaída, no, ¿qué le hizo bien? Ah, le hizo bien la amoxicilina con ese clavulánico, hay que seguir dándole entonces. Me hizo muy bien la primera vez, pero ya después de una semana he recaído. Ah, porque no me cuidé, nada, porque no te cuidaste, no, porque no tomaste tu tratamiento completo. ¿Ya? Pero estos ya son resistentes. Así es que entra el dichoso amoxicilina con ese clavulánico a volver a destruir. Toc y se choca. Al contrario, estos ya se están defendiendo, estos microorganismos ya. Vienen acá, se choca. Esta es una forma de resistencia antimicrobiana. ¿Entendido? Sí, profe. Ya. Entonces, para que ustedes sepan realmente por qué no se debe dar un tratamiento tan corto de 3 días. Se debe dar un tratamiento completo de 7 a 10 días incluso. Entonces, miren ustedes acá. Entonces, estas son las resistencias transmisibles. Transferencia de este material genético que quedó cuando nosotros queríamos, los matamos la primera vez, pero no hemos barrido con todo, ¿no?
sin ser descendientes. No son descendientes, sino que vienen otras cepas de afuera y se introducen ellos y les mandan la información de que este material genético que tienen ellos portadores va a defenderse, van a defender contra el antibiótico. Y por eso el antibiótico ya tampoco nos sirve. Al final, para esa persona ya no sirve el antibiótico. Hay otros que son multiresistentes, ¿no? Resistencia a muchos antimicrobianos, ¿no? De esta forma se forman. Entonces, por ejemplo, si yo doy un antibiótico, vancomicina, que es fortísimo, o ceftriaxona para un dolorcito de uña o una pequeña infeccioncita de dedito o algo, o sea, es como que le estuviera poniendo, fíjense ustedes, a un Volkswagen le estoy poniendo gasolina de 98, se atora el Volkswagen, no camina ni para atrás ni para adelante. Entonces, así es, tremenda combustible para la poquito de esto, ¿no? Es igualito, ¿ya? Es igualito. Si yo estoy dando un antibiótico poderoso como la ceftriaxona, porque te duele el cabello, ya, no es así tampoco, ¿no? No es así. Entonces ya hacemos resistencia a estos medicamentos. Entonces, hay organismos de la salud, como la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, que han prohibido el uso de antibióticos como la enrofloxacina, ¿no? Que son de uso veterinario por causar la aparición de resistencia bacteriana como el Campylobacter pylori, ¿no? Sin precisar, el Campylobacter, por ejemplo, ¿no? Hay medicamentos que provocan esta resistencia. Entonces, igualito, ¿no? Las anteriores también modifican su sistema enzimático. Donde nosotros atacamos, ahí comienzan ellos a modificar, ¿no? Los órganos diana, donde nosotros atacamos, ¿ya? En la pared membrana también, ¿no? Entonces cambian su pared de membrana, alteran su pared de membrana. Entonces, ¿a qué se llama una elección de un antibiótico ideal? ¿No? Que tiene que ser eficaz frente al agente causal. No es que acá hay por ejemplo, en la Facultad de Medicina nos enseñan que que nosotros tenemos todo un sistema orgánico, ¿no? Un sistema orgánico en donde tenemos varias estructuras sistémicas, por ejemplo, tenemos el sistema respiratorio, tenemos sistema renal, tenemos sistema gastrointestinal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gran mayoría sabemos que una diarrea puede ser causada por gram negativos, ¿ya? O por anaerobios. Sabemos que una faringitis o una otitis generalmente lo da un gram positivo. Entonces yo tengo que pensar bien, ¿no? Nosotros pensamos, los médicos pensamos, si es a nivel de la faringe, puede ser un gram positivo. Yo le puedo dar desde amoxicilina, ácido clavulánico, ¿no? Así, medicamentos que son suaves y que le damos y destruyen esto. Pero a veces yo no quiero pensar mucho, ¿qué será? ¿Será gran positivo, gran negativo? ¿Qué será? Te doy ceftriaxona y ceftriaxona te va a matar todo, ¿no? Por una faringitis, ceftriaxona. Por una otitis, ceftriaxona. Y encima no le doy completo, ¿no? No le doy 7 días, 10 días, sino le doy 2, 3, 4, 5, 4 días nada más. Con eso estamos matando al antibiótico, porque el antibiótico después se hace parte del microbio y el microbio va a ya alimentarse, se va a bañar con esos antibióticos, ¿ya? Entonces, la elección del antibiótico ideal es eficaz frente al agente causal. ¿Quién lo está produciendo? Gran positivo, gran negativo, anaerobio, ¿no? Es un bactericida mejor que el bacteriostático, o sea, destruir es mucho mejor que inhibir, ¿se dan cuenta? Que es capaz de penetrar y llegar a condiciones adecuadas en los focos infecciosos. No todos los medicamentos actúan a nivel de cerebro, por ejemplo. No actúan todos los antibióticos ahí. Tiene que tener una menor toxicidad. Por ejemplo, la vancomicina es una droga muy tóxica. Puede producir daños tóxicos, ¿no? El de espectro más reducido, no sobreinfecciones.
el de espectro más reducido, ¿ya? Entonces, estamos hablando de las penicilinas, estamos hablando de estos que son gran positivos, ¿no? Ante igualdad de eficacia, el más económico, ¿ves? Esto es el antibiótico ideal, ¿no? Entonces, ¿en qué nos basamos para la utilización clínica de los antimicrobianos? Hay un principio que es considerar si está indicado su empleo, ¿no? Considerar si está indicado su empleo, elegir el antibiótico ideal para la infección. Hay muchos colegas que no tienen ganas de escoger un antibiótico ideal y lo único que hacen es darle pues un antibiótico de amplio espectro. ¿Ya? ¿Cuál será? ¿Qué será? ¿Ya? Pero esto te va a hacer bien. ¿Qué será? No sé qué será, pero esto te va a hacer bien. ¿Ya? Toma tu ceftriaxona, que te va a agarrar gran positivo, gran negativo. No es eso, ¿no? No es eso. Ya, por ejemplo, la ceftriaxona era un medicamento muy bueno, pero se utilizaba solamente en los casos de septicemia. Ahora, como ya todo el mundo ya lo está usando hasta para una gripe, entonces ya estamos fregados, porque ya no podemos elegir ese antibiótico por una infección generalizada, porque ya no va a hacer daño, ya no le va a hacer daño a los microorganismos, ¿no? Entonces, otra de las cosas es administrarlo por vía idónea y a la dosis adecuada. Entonces, ¿cuáles son los criterios para el uso de estos antibióticos? Generalmente por una prescripción médica, ¿no? Y bajo observación. En general no se puede consumir alcohol durante la terapia antibiótica, pues aunque no inhibe la acción del antibiótico en la mayoría de los casos, puede producir efectos secundarios muy similares a los de los antibióticos. Entonces van a potenciar el efecto indeseable de las reacciones adversas. Mucha gente se ha intoxicado, ¿no? ¿Por qué? Porque potencia los efectos indeseables. El alcohol también puede competir con las enzimas del hígado, ¿no? Haciendo que la concentración en plasma de la droga sea inadecuada. El hígado lo que hace es metabolizar el antibiótico, o sea, llega el antibiótico al hígado, el hígado lo transforma y lo transforma en una forma que puede ser eliminado por el riñón, ¿no? Ya, entonces, este, pero hay como ese hígado sus enzimas están más preocupadas por el alcohol, en deshacer el alcohol, que no se preocupan por la droga que ha entrado, por el medicamento que ha entrado, ¿no? Entonces esta droga o este medicamento es inadecuado, ¿ya? La concentración en el plasma sanguíneo es mucha, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no puede ser metabolizado y sigue dando vueltas, sigue dando vueltas, sigue dando vueltas, ¿no? Y haciendo su efecto, haciendo su efecto, haciendo su efecto. ¿Ya? Estos son, por ejemplo, el metronidazol, las cefaloporinas, la doxiciclina, la eritromicina, entre otros, ¿no? Y lo que habíamos hablado al principio, ¿no? Miren ustedes, es el antibiograma, el cultivo se cultiva 24-48 horas y de ahí se pone sus discos, ¿no? De antibióticos. Es un estudio laboratorial de la actividad de diversos antimicrobianos frente a una bacteria, ¿no? Se determina la categoría clínica de las bacterias, si son sensibles, ojos sensibles, si son intermedias o son resistentes, ¿se dan cuenta? Según el halo que forme el medicamento, quiere decir que está destruyendo todo lo que está a su alrededor, está destruyendo todo lo que está a su alrededor, está destruyendo todo lo que está alrededor. Entonces, ese antibiótico es bueno para ese microorganismo, para matar ese microorganismo, porque lo está destruyendo. Otros no pasa nada. Quiere decir que el microorganismo que está alrededor del disco ¿no? Es agradable para ellos, ¿no? Es agradable para ellos. Y el otro son intermedios, que llegan a una cierta magnitud y ahí nomás quedan, ¿no? Ya no crecen más, ¿no? Eso ya lo mide el laboratorista, lo mide y según la medición, más de 16 milímetros ya son como sensibles. Entonces puede ser por discos o también puede ser por dilución. Y miren acá cómo miden el disco, ¿no? Cómo miden la circunferencia que ha formado ese disco entre 24 y 48 horas, ¿no?
Entonces, ¿para qué? Para dar una terapéutica específica. Es utilizado, ¿no? Antimicrobianos basados en los resultados de un antibiograma. En Lima ya están haciendo esto, ¿no? O sea, en Lima ya no trabajan así solamente, por ejemplo, para las infecciones de tracto urinario, para las infecciones urinarias, sobre todo de las embarazadas, ya no están trabajando solamente porque sale leucocitosis, ¿no? En el tracto urinario, no, sino que lo hacen en el cultivo, dan el tratamiento y al segundo o tercer día que ya sale el resultado del cultivo, ven si es que realmente ese tratamiento empírico quiere decir que porque todavía no saben quién es el factor, pero más o menos por nuestra experiencia clínica nosotros sabemos que puede ser un gran negativo y por lo tanto le damos aminoglucósidos o tipo amicacina, gentamicina, ¿no? ¿Ya? Pero tenemos que ver los resultados finales al segundo o tercer día del cultivo y antibiograma, de tal forma que vemos si ese medicamento que le hemos dado en principio es bueno o ese medicamento tenemos que variarlo porque ya no es sensible, sino es intermedio o es resistente, ¿no? El microorganismo resistente a ese antibiótico. Chicos, hasta acá nomás, ya tenemos que, ya terminamos esto, ¿alguna pregunta? Porque ya nos pasamos de la hora. Profesor, ¿no va a haber tarea acerca de este tema? Quiero un resumen de 2 hojitas nada más, ¿ya? Que lo pueden sacar casi de lo último, ¿ya? De lo último, lo que sí voy es a ponerlo en la plataforma, porque no lo he puesto. No lo he puesto en la plataforma, pero vamos a ponerlo en este instante para que ustedes puedan ingresar, ¿ya? 2 hojitas nomás quiero que ya vayan estudiando, chicos. Vayan estudiando, sobre todo las últimas partes, ¿ya? Ya, profe. Tema, profesor, o falta uno todavía. Ya. Entonces, no, sí está ingresado en la plataforma. Resumen de la videoconferencia infección y antimicrobiana. 2 hojas nada más, ¿ya? Profesor, ¿este es el último tema o falta uno todavía? Ya. El de drogas era el último tema que yo necesito que me lo presente para yo poderlo leer, ¿ya? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí. Ya. Entonces tenemos, aunque podríamos hablar sobre las drogas el próximo lunes, ¿ya? Un favorcito. Si es que hay grupos que se puedan juntar, 4 o 5 grupos, lo aplicamos ese día, el día 28, ¿ya? ¿Para trabajar en grupo así en clase? Sí, en grupos, en clase, para que puedan ustedes, en 10 minutos nomás necesito que me digan toda su exposición, ¿ya? Ya. Ya, por favor, avisen a sus compañeros, hagan grupos, por favor. ¿Cuántos son ustedes? ¿De cuarto cuántos son? Chicos de cuarto, ¿cuántos son los chicos de cuarto? No tengo ahorita la... Ni idea, profesor. A ver, los de sexto, los de sexto son poquitos, creo. Sí, poquitos son. Sí, los de sexto son 26. Bueno, no son tan poquitos, ¿ah? Son 26 los de sexto. No, 25, perdón. 25 son los de sexto. Entonces pueden hacerme grupos de 5, ¿ya? Grupos de 5. No, grupos de 6 para que sean 4, sean 4 grupos nada más, ¿ya? Y uno va a ser un poco más. Incorporan a uno de ustedes, ¿ya? Y los de cuarto, a ver, los de cuarto son... Son 40 los de cuarto, Dios mío. Ya igualito, los de cuarto van a ser grupos de 10. Son casi 39. Profe, ese día mismo nos va a dar el tema.
No, ustedes hacen un resumen de lo que es drogas, cáncer, ¿ya? Y su farmacología, ¿ya? Y cada uno me va a exponer. De cáncer. Sí, sí. Dentro del grupo de ustedes, 3 o 4 exponen, ¿ya? Pero Ya. quiero 10 minutos. Pues, no vamos a tener tiempo. ¿Ya? ¿Me has entendido, Katy Pucho? Ruth Santo, ¿me has entendido? Creo que no hay nadie. Melanie Serrano, ¿me has entendido? Se han dormido. ¿Están durmiendo? No sé qué será. Bueno, chicos, ya, entonces, pero no sé qué pasó con ellos. Nayeli Chara, también me has entendido, ¿no? Sí, le he entendido yo, profe. Ya, necesito entonces un buen trabajo. La exposición entre ustedes, 2 o 3 que van a exponer, ¿ya? O hasta 4 que expongan, pero necesito que participen todos para ponerles nota, ¿ya? Profesor, disculpe, ¿vamos a hacerle presentación de diapositivas y monografías o solo Sí. va a ser papelógrafo? No, presentación de monografía, para que puedan ustedes exponer en ese día, Ah, con diapositivas también, entonces. en diapositiva, ¿ya? Y eso, claro, a su trabajo también, ¿no? Eso va en su folder, ¿ya? Profesor, ¿y va a ponerlo en la plataforma esta de trabajo que me está dejando exposición o solo me está diciendo el tiempo? ¿Cómo? ¿Lo va a poner en plataforma detallando cómo desea la exposición o solo lo va a decir ahorita en clase? No, ahora estoy esto porque voy a poner, de eso también voy a poner una nota, ¿ya? Ya, O sea, de profesor, los gracias. orales, como orales va a ir, ¿ya? Profesor, buenas tardes. Hola, hija, ¿cómo estás? Profe, ¿va a ser en diapositivas lo que es la exposición o también cada uno puede preparar su material? No, en diapositivas necesito. Ya. Todo el grupo tenga las mismas diapositivas, ¿ya? De su grupo. Entonces, más o menos Profesor, van a buenas ser tardes. 8 grupos, más o menos, ¿no? Buenas tardes, hija, dime. Profesor, el tema va a ser sobre el cáncer, ¿verdad? Y su Sobre cáncer. farmacología. Sí, los de cuarto van a hacerme todo lo que es, ¿cómo se llama? La fisiopatología, las clases de cáncer, todo eso. Y los de sexto me van a hacer la farmacología, ¿ya? O La sea, terapia, de fármacos. fármacos y terapia, ¿ya? Profesor, Fármacos, buenas tardes, profesor. ah, ¿Los grupos de cuánto van a ser? ¿De 4? ¿De 5? miren, los de sexto son 20, ¿cuánto dije? 25, creo. 25. 25, sí. Entonces ellos van a hacer, quiero que me hagan grupos de 5, van a hacerme grupos de 5, ¿ya? Y De cuarto. los de cuarto sí son 40, entonces me van a hacer grupos de 10, pues no podemos hacer otra cosa. Si no vamos a estar 10 horas y no hemos terminado, ¿ya? Necesito un bonito trabajo y a las mejores que puedan exponen, sobre todo las 3 o 4 de cada grupo van a exponer, ¿ya? ¿Ya, chicos? Ya, Muy profe. bien. Entonces nos vemos, saludos y no hagan cosas malas hasta el día lunes próximo, ¿ya? Que viene Navidad y Año Nuevo. Feliz Navidad con todos ustedes, chicas. Chicos, Igualmente, profe. Igualmente, profesor, feliz Navidad. feliz Navidad también, ¿ya? Cuídense, hasta luego, cuídense. Cuídese, Adiós. profesor. Feliz Navidad. Gracias, feliz Navidad.